Durante más de 16 años fingió ser futbolista y ganó millones sin jugar un solo partido. Pasó por más de 10 clubes y llegó a ser considerado por la prensa de la época como una de las grandes estrellas del balompié brasilero. Los equipos le fichaban como si de Ronaldinho Gaucho o de Rivaldo se tratara, y a su llegada a los clubes era recibido por los hinchas como todo un crack. Absolutamente nadie sospechaba que, detrás de la fachada de superestrella construida a base de mentiras y buenas influencias, se escondía un inexperto delantero que no era capaz de meter ni un penal a puerta vacía. El nombre de falso 9 para definir la posición que desempeñaba quien hoy es considerado el estafador más grande de la historia del fútbol, le venía como anillo al dedo. Para cualquier equipo, su contrato suponía meterse un gol en propia puerta, pero, por absurdo que parezca, este hombre se las arregló para mantener el interés de los clubes por sus servicios, pese a que, según sus propias palabras, los equipos que le contrataban solo festejaban en 2 ocasiones, cuando él llegaba al club y cuando se iba. La surrealista historia de quien fue apodado por sus compañeros como el Kaiser está llena de anécdotas y episodios tan sorprendentes como divertidos. No era futbolista, pero su ingenio y su carisma le permitieron flotar durante años dentro de la élite del fútbol sudamericano, logrando así convertirse en una verdadera leyenda. A base de astucia, relaciones, marketing, falsa propaganda periodística y ayuda de algunos astros del fútbol de la época, logró fichar con los mejores equipos de Brasil. A lo largo de su carrera compartió vestuario con jugadores de la talla de Romário, Bebeto, Edmundo Alves de Souza, Renato Gaucho o Carlos Alberto Torres. A nivel internacional firmó con clubes de Francia, Estados Unidos, México y Arabia Saudí, a los que también logró engañar por cortos periodos. En sus más de 16 años de carrera, solo disputó 6 encuentros oficiales, pero no logró completar ninguno. Tampoco pudo anotar ni un solo gol. Cuando en una ocasión estuvo a punto de debutar con un club, comenzó una discusión sin sentido con un aficionado del equipo rival, incidente que le valió la expulsión. Años después, cuando por fin se decidió a revelar toda la verdad en una entrevista para un documental sobre su historia, el periodista le preguntó por qué lo hizo, y esto fue lo que contestó: los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos. Pero ¿cómo este hombre pudo llevar a cabo la estafa más surrealista de la historia del fútbol y mantenerla durante tantos años? ¿De qué manera? Logró engañar a aficionados, cuerpo técnico, compañeros de equipo y directivos. ¿Y qué estrategia utilizó durante 16 años para encontrar un nuevo equipo cada vez que era despedido? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues y quién es el mayor estafador de tu país, para indagar sobre su historia y hacer un vídeo sobre él. Carlos Enrique Raposo, popularmente conocido como el Kaiser, por su singular parecido con la ex estrella del fútbol alemán Franz Beckenbauer, es oriundo de Río Pardo, Brasil, y nació un 2 de julio de 1963. Desde muy temprana edad, Carlos quedó cautivado por el deporte que forma parte del ADN y la idiosincrasia brasileña, el fútbol. Como para miles de jóvenes nacidos en suburbios y favelas, para Carlos, el fútbol era una de las pocas opciones existentes para escapar de la pobreza. Decidido a convertirse en futbolista profesional, el joven se integra a clubes comunitarios que le permiten ir escalando de nivel. A los 13 años es admitido en las canteras de las inferiores del Botafogo, donde da sus primeros pasos hacia el fútbol profesional. 2 años después, es transferido al Flamengo, donde posteriormente firma su primer contrato profesional. Durante uno de los entrenamientos con las inferiores del club, uno de los cazatalentos del club mexicano Puebla, ve en Carlos un gran potencial y convence a su club de firmar al chico. Puebla le ofrece a Carlos un contrato por 3 años,
por lo que éste termina marchándose a México. Unos meses después, cuando el joven comienza a entrenar con el equipo, el club decide rescindir el contrato de Kaiser, al darse cuenta que las habilidades de este para el fútbol eran prácticamente nulas. De vuelta a Brasil, Carlos, que era un mujeriego empedernido, se dio cuenta que ser futbolista era un imán para las mujeres, por lo que decidió que, sí o sí, debía convertirse en futbolista, o por lo menos, fingir que lo era. Fue así que comenzó a frecuentar clubes nocturnos a los que las principales estrellas del fútbol carioca asistían con regularidad. Gracias a esa estrategia, logró conocer a quien más tarde se convirtió en uno de sus más íntimos amigos, Mauricio de Oliveira, quien por esa época era el jugador estrella del Botafogo. Con la ayuda de sus mentiras y la recomendación de Mauricio, a quien no se sabe si también le mintió, logró firmar un contrato con el Botafogo. Para convencer a las autoridades del club, aprovechó la similitud de nombres y rasgos faciales que había entre él y un jugador argentino, que fue parte de la plantilla que había ganado la Copa Intercontinental de 1984, con Independiente de Avellaneda. El Kaiser se hizo pasar por Carlos Enrique, alias El Loco, y de este modo, tras pasar las pruebas físicas, comenzó su periplo por uno de los clubes más emblemáticos de Río de Janeiro. Si bien sus habilidades con el balón eran nulas, cabe destacar que su capacidad física no. Y este punto era determinante a la hora de convencer a los clubes. Una vez dentro, Carlos comenzó a ejercer su verdadero deporte: mentir. En las primeras semanas de entrenamiento, el embustero fingió una dolorosa lesión y tuvo que ser sacado del terreno en una camilla. La recuperación se convirtió en una historia de nunca acabar. Luego de varios meses, al club no le quedó más remedio que no renovar el contrato del futbolista. Una vez fuera del Botafogo, Carlos acudió a otra estrella de la que también se había hecho amigo después de un episodio muy singular. El Kaiser tenía un gran parecido con Renato Gaucho, quien por aquellos años era uno de los mejores futbolistas de Brasil. Carlos utilizaba frecuentemente la identidad del futbolista para ligar con chicas en la discoteca y entrar de gratis. Así estuvo varios meses hasta que, en una ocasión, el verdadero Renato Gaucho llegó a la discoteca en la que Carlos estaba, y cuando quiso entrar, se lo prohibieron. El futbolista tuvo que sacar su identidad personal para convencer al portero de que él era el verdadero Renato Gaucho. Una vez dentro, Renato se encontró con el usurpador. Por suerte para Carlos, Renato Gaucho se tomó bien el incidente y en el episodio se convirtió en el comienzo de una gran amistad. Fue así como Renato, a petición de Carlos, lo recomienda al Flamengo que, luego de hacerle algunas pruebas físicas, lo termina por incorporar al elenco. Esta era una época en que las estrellas de los clubes tenían bastante peso en las decisiones que se tomaban, ya que muchos de los equipos, sobre todo en Brasil, estaban en manos de connotados mafiosos. Los capos, con tal de mantener contentos a sus crack, les permitían algunas libertades. Algo que le era muy útil a Carlos a la hora de engañar a los equipos era la poca información que había por aquella época. La mayoría de los clubes, la única reseña verídica a la que podían tener acceso para conocer el pasado de un jugador, eran los clubes en los que había jugado, las reseñas periodísticas en los diarios y las pocas filmaciones de videos que estos se encargaban de presentar a la directiva. El Kaiser tuvo la visión de ver en esto una gran oportunidad y supo explotarla como nadie. Carlos se había hecho muy buen amigo de varios periodistas, a los que con frecuencia les daba algún dinero para que escribieran artículos sobre él. Las notas hablaban de sus dotes como futbolista, su inigualable olfato goleador, la calidad de su regate y la brillantez de una carrera que, de no ser por las lesiones, sería de las más grande y legendaria de todo Brasil. Cuando un club leía todas estas maravillas, quedaba deslumbrado y fichaba ipso facto al delantero promesa del fútbol carioca, con la esperanza de que, en algún momento, desapareciera el mal augurio de las lesiones. Pero eso jamás iba a ocurrir.
Algo curioso es que, en todas las notas periodísticas que se escribían sobre él, Kaiser pedía que se agregara algo de suma importancia como reseña, hacer énfasis en que él estaba soltero. Para los videos de sus mejores jugadas que él presentaba a los clubes, recortaba imágenes del Carlos Enrique, alias El Loco, del Independiente de Avellaneda, con el que tenía el gran parecido, y las hacía pasar como propias. Una vez dentro del equipo, Kaiser comenzaba a implementar su estrategia. Fingía una lección que lo mantenía lejos de la cancha y del balón, con el que no tenía la mejor de las relaciones. Lo hizo con el América, con el Puebla, con el Botafogo, con el Flamengo, con el Ajaccio, con el Bangu, con el Fluminense, con el Vasco de Gama, con el Paso y con el Guaraní. Cuentan que en una ocasión un club llegó al extremo de contratar a un curandero para que quitara el maleficio que pesaba sobre su estrella. El brujo, apodado Pai Santana, intentó hacerle todo tipo de limpieza, pero la lesión no mejoraba. Hubo un punto en que Kaiser, cansado de la situación, le dio un dinero al curandero y le dijo que fingiera que estaba haciendo su trabajo, porque ni él estaba lesionado, ni tenía la más mínima intención de pisar una cancha de fútbol. El objetivo de Carlos era estar el menor tiempo posible en cada equipo, entre 3 y 6 meses como máximo, y cambiar antes de levantar grandes sospechas. Por aquella época, Carlos se hizo de un teléfono móvil, algo poco usual, ya que casi ningún futbolista podía permitirse ese lujo. El teléfono lo utilizaba para fingir conversaciones inexistentes con supuestos presidentes de clubes que le llamaban interesados en contratarle. Cabe destacar que siempre eran clubes europeos y de primer nivel. Se dice que, en una ocasión, levantó el móvil delante de todo el equipo y al otro lado de la línea estaba Josep Lluís Núñez, el entonces presidente del Barça. El objetivo era concretar una reunión, ya que el equipo catalán estaba interesado en sus servicios. Kaiser le respondió que estaba en medio de un entrenamiento, pero que más tarde podía volver a llamarle para ponerse de acuerdo. La idea era meterle presión al club para hacerles creer que había otros equipos interesados en contratarle. Finalmente, se supo que el teléfono era de juguete y que todas sus conversaciones eran inexistentes. Según datos oficiales proporcionados por la FIFA, Kaiser pasó por 11 equipos durante 16 años. Entró 14 veces al campo y entre todas sus apariciones, no acumuló más de 40 minutos de juego. Cuando Carlos se percató que su fachada en Brasil se estaba desmoronando, decidió buscar nuevas oportunidades de contrato en el extranjero y lo logró. Presentó su ficha de jugador, sus videos, el historial de los clubes con los que había jugado y todos los recortes de papel periódico en los que se hablaban maravillas de él. El club, creyendo que estaba ante una leyenda del fútbol sudamericano, le extendió un contrato. Al llegar a Francia, pone en práctica su primera estrategia, ganarse el afecto del dueño del club. Para ello, se muestra muy atento con la esposa de este, que según él, era un importante mafioso. Le regala flores, la halaga constantemente y cuenta chistes durante reuniones. Su carisma hace que estos le tomen cariño y lo terminen por tratar como a un hijo. Cuando llega el momento de la presentación con el club, acude nuevamente a su astucia para ocultar la carencia de técnicas y habilidades futbolísticas. En vez de dominar el balón o hacer algunos regates, comienza a patear pelotas hacia las gradas, con la justificación de que quería que los aficionados se llevaran un grato recuerdo de él. Los hinchas enloquecen con el gesto. Claro, tras la primera sección de entrenamiento, ocurre lo de siempre. Carlos se vuelve a lesionar y no se recupera hasta que no termina su contrato con el Ajaccio. De vuelta a Brasil, mueve nuevamente sus contactos y termina fichando por el Bangu. Por esos años, el club estaba bajo el dominio de uno de los hombres más peligrosos de Río de Janeiro, Castor de Andrade, quien era considerado como el principal bicheiro del país. La palabra se utiliza para definir a los banqueros de un juego de apuesta ilegal que es muy popular en Brasil.
En cuanto Kaiser comienza los entrenamientos con el equipo, pone en práctica la única jugada que él se sabía, fingir una lesión. Para mantener contento a los jugadores del plantel y ganarse su simpatía, se dice que llegaba a los entrenamientos con una furgoneta con 10 y 15 mujeres. Con esta estrategia, evitaba crear alguna especie de animadversión en su contra. Y todo parecía ir a las mil maravillas. Hasta que un buen día, el doctor Castor de Andrade, cansado de esperar por la recuperación de su jugador estrella, le exigió al entrenador que en el siguiente partido, sí o sí, Kaiser tenía que entrar a la cancha. El DT llamó a Kaiser, que esa noche se encontraba de fiesta en una discoteca, y le dijo que se pusiera las pilas, porque mañana jugaba y no había justificación que valiera, porque era una orden del doctor. Al día siguiente, Kaiser llegó al terreno dispuesto a enfrentar su destino. Castor de Andrade tenía fama de violento y de haber amenazado a varios futbolistas con pegarle un tiro, producto de sus malas actuaciones. Estaba claro que si lo veía jugando a él, de seguro que se lo daría. El partido comienza con Kaiser en la banca y llegan al entretiempo con el Bangu, perdiendo 2-0. Cuando comienza la segunda parte, Andrade pide que metan a su jugador estrella para revertir el resultado. Kaiser sale del banco y comienza a calentar. Y es ahí, cuando se le presenta una oportunidad de oro que él no estaba dispuesto a dejar pasar. Al percatarse que los aficionados del equipo contrario se estaban metiendo con él, Carlos comienza una discusión con uno de ellos y se van a los puños. El incidente le valió a Kaiser una tarjeta roja, por lo que se fue al vestuario sin haber pisado la cancha. Una vez terminado el partido, Castor de Andrade bajó al vestuario en busca de Kaiser con 2 de sus guardaespaldas. Kaiser lo ve venir y antes que éste pueda articular palabra le dice: «Doctor Castor, Dios me ha dado un padre y me lo ha quitado, y me ha dado otro que es usted. Y las personas que estaban detrás de la valla estaban diciendo que usted hace maldades, que vive de malos negocios y no he podido aguantar. Entonces he perdido la cabeza. ¿Usted sabe lo que es para un hijo oír hablar mal de un padre? Sé que mi contrato termina la semana que viene. Soy consciente de que he perjudicado al club. Puede hacer conmigo lo que le dé la gana y tendrá toda la razón». Castor de Andrade, sorprendido por la lealtad que había demostrado Carlos Enrique, llamó al supervisor, pidió que le duplicaran el salario y que le renovara el contrato por 6 meses más. Kaiser se retiró del fútbol a finales de la década de los 90 en el América Fútbol Club, pero no fue hasta una década después que decidió hablar sobre la farsa que fue su carrera. En 2011, el programa Esporte Espectacular del canal brasileño Rede Globo exhibió un material que contaba con detalles cómo durante más de 20 años Raposo consiguió engañar a diversos clubes brasileños como el Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, América y de otros países como el Puebla de México, el Paso de Estados Unidos y Gazelle Ajaccio de Francia. En la entrevista aseveró: «Soy el mejor futbolista que nunca jugó al fútbol. Me acosté con 1000 mujeres y fingí estar lesionado toda mi carrera». Su historia fue llevada al cine en 2018 con el documental Kaiser, The Greatest Footballer Never to Play Football. En la actualidad, Carlos vive en Río de Janeiro y se desempeña como entrenador personal. Eso sí, solo entrena a mujeres.